Claro, ustedes están ahí escondidos detrás de su monitor. Yo no los puedo ver, pero ya me imagino pues el desastre de pelo que deben tener, barba, estar en pijamas, comiendo, manchados, no se han bañado seguramente hoy día. Yo sí me tengo que poner al frente de la cámara y evidenciar mis defectos y mis peinados. Sebastián ya se volvió medio barbero. Puta, bueno, sí. No me vendría, no me vendría mal tener así un barbero principiante que seguramente lo haría mejor de lo que hace mi esposa, pero ni modo. Oye, bueno, sí, Sebastián, ya, a ver, te vienes acá a dar las de barbero, a ver, muestra tu peinado, pues. Ya, ya, profe, está bien, pero dije medio, no es que la rompa tampoco. A ver, pues, a ver, Ya, muestra. ahí va. Mira, mira, hasta degradé me hice, chequea al costado. A ver, voltea, voy a dar una vuelta por atrás, pues atrás es lo más difícil. Estoy medio despeinado, pues, bro. No está bien, bro. Acá no me he Ah, sí, peinado, claro. pero si lo peino, profe, sí queda, sí queda. Para la próxima No, clase no, me peino antes y pongo la cámara. ya, No, me mejor, agarraste mejor. desprevenido, para la próxima me peino. Ya, Ya, está listo. bien. Ahora sí, apaga tu video que no contribuye mucho. No me convence tus dotes de peluquero. Ya. A ver, vamos con... Sí, ya están atendiendo... No, no están... a domicilio, tú dices. No, ni hablar, no voy a meter a nadie acá para cortarme el pelo, o sea, lo peor que me puede pasar con este peinado es que ustedes se burlen, pero ya les advertí que si se burlan, lo jalo, así que bueno, ya pues, no se burlan, así que, bueno, mis hijos se burlan, pero bueno, ya estoy acostumbrado, ¿no? Así que no me molesta esto, no es que vaya a tener que ir a una reunión ni nada, ¿no? Así que bueno, en fin. Empezamos con el artículo de insurance para Space Travel. ¿A quiénes les tocaba exponer esto? A Nicole y a Sebastián. Ok. A ver, espérenme un ratito. Eh, ¿A cuál Sebastián? Ok. Ya. Ahí están los dos presentadores. ¿Saben hacer una pregunta antes que empiecen, no? Nicole. De prender mi micrófono. ¿Sí, profe? ¿Sabes que tengo que hacerles una pregunta antes de que empiecen? No, profe, no estamos en el mismo lugar. Ok. Esa es Me la tengo que pregunta. asegurar. Sí, Me no, tengo que asegurar. siempre respetamos la cuarentena. Ya, a ver, se te escucha malazo a todo esto, ¿eh? Pero a ver, Ah, ¿se me escucha mejor? ¿Se gritó? alguito. Ya, a ver, voy a intentar de hablar fuerte, porque no sé por qué tengo un problema siempre con el micrófono. Ya, bueno, la lectura se trata sobre por qué, por qué las compañías pedirían un seguro para los viajes al espacio. Primero, o sea, la idea de ofrecer un seguro para viajes es como que bastante loca, porque hay pocas empresas que realizan viajes en el espacio y el riesgo puede ser bastante grande. Según expertos, el margen fluctúa mucho de año a año. Por ejemplo, en el 2017
se recolectaron 715 millones de dólares, pero se pagó 636 millones. Sin embargo, van a haber como que otros años donde los márgenes van a ser bastante grandes, lo que compensa bueno, no pérdida, pero este bajo margen, por lo que este negocio sigue siendo bastante rentable. A lo largo de los años se ha acumulado mucha experiencia para evaluar el riesgo y cómo manejarlo. Sin embargo, esta industria está cambiando en los últimos años. En primer lugar, los viajes espaciales son cada vez más comunes por los bajos costos. O sea, no por los bajos costos, pero por la disminución de los costos. Los seguros que existen para esta industria son, por ejemplo, que cubren el hardware antes y durante el despegue, cubren el despegue, o pueden cubrir también los satélites mientras están en la órbita. Sin embargo, hay un nuevo problema, que son los desechos espaciales. Son estas piezas de basura que están volando por el espacio. Pueden ser, por ejemplo, los propulsores de cohetes desechados en los primeros días del vuelo, o también se encuentran ahí pequeñas piezas de una explosión que se dio en el 2007 y un choque del 2009. Todos estos desechos espaciales se encuentran en la órbita terrestre baja y casi están compuestas por desechos de las empresas SpaceX y OneWeb. Bueno, es cierto que el espacio tiene como que bastante espacio para la redundancia, ¿no? Y los choques son poco probables. Sin embargo, si no se hace nada al respecto, cada vez va a haber más probabilidad de un choque, o de una explosión, o de cualquier otro riesgo. Estos satélites son una inversión bastante alta para las empresas. Por ejemplo, una empresa ha invertido hasta $1 billón, por lo que están muy interesadas en tener este seguro, ¿no? Porque una pérdida completa puede ocasionar hasta la quiebra de una empresa. Entonces, para las aseguradoras es bastante importante evaluar los riesgos del choque, porque cuanto mayor sea el riesgo, mayor van a ser las primas. Entonces, la industria de los viajes espaciales están como que poniendo estándares más estrictos para garantizar que los satélites no se conviertan en desechos en un futuro, ¿no? Hola, profe, ¿me puede escuchar? Te escucho, sí. Ya, bueno, entonces para continuar con el artículo, luego de lo que mencionó Nicole, el artículo va contando sobre que no todos los seguros para viajes espaciales están cubiertos por el sector privado. Hay un componente de seguro que lo cubre el gobierno de Estados Unidos, en este caso, y esa parte cubre todo lo que puede ocurrir antes de que el cohete salga al espacio, o sea, cuando está, por así decirlo, dentro de la atmósfera. Si un cohete falla y no se cae en alguna ciudad, ese tipo de catástrofes las cubre el gobierno. Y esta decisión del gobierno de cubrir ese tipo de riesgos se dio hace ya varias décadas. Ha sido crucial para el desarrollo del sector, porque ha hecho que el viaje espacial deje de ser tan riesgoso para las compañías privadas. De no ser por la iniciativa del gobierno, tendría que cubrir también los riesgos de catástrofes en zonas urbanas. Y el gobierno tiene incentivos para esto porque le permite regular la industria. Y bueno, producto de la expansión del sector aeroespacial han surgido compañías bastante exitosas como SpaceX, de Elon Musk, y que ha tenido varios lanzamientos exitosos. Tiene buena reputación con las compañías de seguros que trabajan en ese sector. Nicole, puedes pasar a la siguiente. Gracias. Ahora, en los últimos años también han estado surgiendo nuevas startups y aparecen nuevos riesgos porque cada caso distinto para las aseguradoras, cada uno representa situaciones en particular. Bueno, algunos ejemplos de compañías que han estado apareciendo y que están preparando sus primeros lanzamientos o que ya han realizado
algunas pruebas y que en los próximos años van a sonar más o van a aparecer más en las noticias son Rocket Lab, Vector, Blue Origin de Jeff Bezos y Virgin Orbit. Y algo importante que resalta el artículo es que el éxito o fracaso de las compañías está relacionado a cómo es que éstas se cubren por medio de seguros. Como mencionó Nicole, las pérdidas pueden ser muy grandes e incluso podrían hacer que las empresas quiebren en caso de una catástrofe. Sin embargo, las nuevas startups que están saliendo no van a ser compañías de y van a lanzar cohetes relativamente pequeños para satélites de no tan gran tamaño. Y bueno, para finalizar, algunas proyecciones que el artículo presenta, el sector de aeroespacial se va a triplicar en las siguientes 2 décadas y 1 trillón, pero el pago de seguro solamente va a crecer en 14%, ya que estos no son tan riesgosos. Ok, perfecto, gracias. A ver, ¿por qué hay tanto? O sea, mencionaba en algún momento que sobre la importancia y la necesidad de que las compañías aseguradoras desarrollen la capacidad de entender este riesgo, o los riesgos relacionados a esto. Sí, sí. No, creo que Sí, era Nicole. por un tema de las primas. Uh-huh. O sea, porque si van a haber más choques, o sea, porque va a haber más contaminación en el espacio, entonces hay más probabilidades de que se choquen entre satélites o sea, pican más esto. Entonces, por eso es importante evaluar este riesgo para ver si las aseguradoras tienen que como que incrementar las primas. De acuerdo, pero ¿cómo es que el riesgo influye en la prima? O sea, por ejemplo, si hay más si hay más probabilidad de un choque, la prima va a ser mayor. Que es más o De menos, acuerdo, por al ejemplo, final. también. No. Sí, O sea, sí. más o menos es lo que pasa. Que, por ejemplo, si te chocas una vez, tu prima aumenta, porque eres como que más probable a que te choque, a que tengas como que un choque más. Sí, de acuerdo. O sea, al final del día, el negocio seguro es esencialmente estadístico. Entender las probabilidades de los eventos que se están asegurando y en función a eso asignarles un precio, ¿no? Y en la medida en que le acierten bien a esas probabilidades, entonces van a ser competitivas y van a ser rentables a la vez. Ahora, ¿por qué no? Y hemos hablado antes, ¿no? Hay muchas similitudes entre los derivados como instrumentos de cobertura de riesgo con los seguros. ¿Por qué no existiría o por qué no existe un mercado de derivados que te protejan contra con alguno de esos tipos de riesgos que puedes tener en un viaje espacial? Creo porque los seguros van más como que a cubrir pérdidas específicas. Creo que esta Uy, ahí no, industria, repíteme. o sea, por ejemplo, que los seguros se van a cubrir pérdidas específicas, ¿no? En este caso sería que le pase algo como que a los cohetes, a los cohetes. En cambio, los derivados, por ejemplo, son como que más cambios, como que cambios esperados en el mercado, o sea, en el precio del mercado. Y creo que esta industria como que no depende tanto de esos precios, o sea, no depende tanto del mercado. No te escucho bien, ¿ahí acabaste?
Ah, ya está. Sorry, que así como que se cortó medio abrupto. Sí, lo que decíamos, y es correcto lo que tú dices, es que la compañía de seguro lo que hacen es cubrir riesgos específicos, no activos específicos. Esta nave espacial específica que vale tanto y que si explota pierdo tanto. Mientras que los derivados lo que hacen es generar algún tipo de condiciones de pagos en relación a eventos de algún tipo de variable de mercado que se den y que afectan abiertamente a quienes tengan o no exposición, ¿no? El otro tema también es que en los derivados tú tienes la forma de transferir el riesgo es a través de contrapartes, ¿no? Tú asumes un riesgo en una transacción y si no quieres quedarte con ese riesgo, lo transfieres con una operación opuesta. Y en esa medida, digamos, la posibilidad de que se pueda hacer eso tiene que ver con el hecho de que en los mercados hay agentes que tienen exposición a cierto subyacente, cierta variable moviéndose de una manera y otro agente de mercado con exposición a la variable moviéndose de otra forma inversa, ¿no? Entonces, en la medida en que existan agentes de ambos lados, van a poder realizarse acuerdos. En el caso de los seguros, no. En el caso de los seguros, uno toma el riesgo en última instancia, ¿no? O sea, en el caso de los seguros, la forma de cubrir el riesgo es o transfiriéndolo a otra contraparte, pero es, digamos, quitándote una parte del riesgo encima, pero siempre tienes una parte que te vas a quedar, salvo que, digamos, simplemente transfieras todo, ¿no? Pero una compañía en última instancia se queda con ese riesgo y por lo tanto es tan importante pricearlo bien, ¿no? O sea, entender bien ese riesgo, porque al final del día la única forma en la cual ese riesgo no te va a matar es porque lo dimensionaste bien y la prima que vas a cobrar sirve para que, digamos, si se diera el caso, digamos, la suma de primas acumuladas que vas teniendo en las diferentes coberturas que haces, sirve para que cuando se dé un evento específico estés cubierto contra esas pérdidas, ¿no? Entonces, por ahí van las diferencias más relevantes de los seguros y los derivados. Ya, bacán, listo. Gracias, Nicole. Gracias, Sebastián. Vamos ahora a... Denme un segundo. Veamos esto rápido. Diana mandó un artículo, lo puso en Slack, que es este de acá, que me pareció bien interesante. Es cortito, pero apunta bien a la situación actual específica de aerolíneas americanas y las coberturas de petróleo y cómo les están impactando en los resultados, ¿no? Y tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo de volúmenes, la relevancia de que le achuntes bien al volumen que estás cubriendo, ¿no? Porque la única razón por la cual una posición, una cobertura en un derivado, más allá de que suba o baje el subyacente, va a generar, digamos, no va a generar una pérdida, no, siempre va a neutralizar el resultado, el impacto que tengas de ciertos movimientos. La única razón para que eso se dé es que el volumen derivado sea equivalente al volumen del subyacente que estás cubriendo. Si eso se rompe, entonces ahí
se desbarata este principio de cobertura. Y entonces, era interesante esta porque daban unos datos más o menos precisos, mostraban los porcentajes de cobertura de ciertas líneas aéreas que estaban bien, bien altos. Roy, dime. Roy, ¿levantaste la manita? Profe, no puedo, es que no sé qué está pasando. Sorry. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien ahí, Roy? ¿Está pasando algo tecnológico o de otro tipo? Ah, ok. Me preocupó tu intervención así breve. A todos nos preocupó, ¿ves? Sí, man. De verdad, de ahí ve la repetición y escúchate, Roy, y vas a ver, mira cómo nos has espantado a todos con esa intervención. Eso es lo que yo llamaría una intervención, una intervención negativa. O sea, con lo que generaste con esa intervención a toda la clase que la has alborotado, no me queda más que restarte puntos por tu intervención, ¿no? Eso creo que sería lo justo. Pero a todo el mundo le pasa lo del Inter, pero nadie tiene esa expresión como que está siendo asaltado o perturbado por algo raro. Ya, bueno, Roy, ¿puedes hablar sin esos efectos que tuviste o no se puede? Sí, profe, normal, no hay problema. A ver, dale, habla. No, pero es que no tenía ninguna pregunta, solamente es que empecé a apretar cosas como loco porque no funcionaba nada y O justo sea, se ni apretó siquiera por tenías ahí. nada bueno que decir. No, olvídate, o sea, total, o sea, intervención negativa, completa. -3 puntos. Ya. Gracias, Roy. Gracias por nada, gracias por asustarnos. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando antes de que Roy empiece a interrumpir la clase. No, les decía que es bien impresionante los porcentajes de cobertura que hubieron para el año. O sea, empresas como Ryanair o IAG que se cubrieron casi 100%, ¿no? Y las otras no están muy bajas también, ¿no? Todas están por niveles bastante altos. Sin embargo, estos son los precios a los que se cubrieron, ¿no? Que van desde 63 hasta desde 63 hasta $89, ¿no? Entonces, comparado con los futuros a julio que están en cerca de $30, ¿no? Entonces es brutal lo que están perdiendo por esa diferencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no comparan a EasyJet, que hizo un hedge en promedio $89, que fue la más alta, versus Lufthansa, que hedgeó a 63, ambos el 2020, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les lanzo como pregunta por qué. Si los dos hedgearon el 2020, ¿por qué uno está a 89 y el otro a 63? Sí, podría ser el timing,
¿no? O sea, no nos dicen en ningún lugar en qué momento cerraron la cobertura. Esa podría ser una razón. El volumen, a ver, asumiendo que el timing fue el mismo, similar, y uno hizo mucho más volumen, puede tener impacto en el precio, pero o sea, si es un volumen así masivo y presiona mucho el mercado, pero no tanto como esa diferencia, ¿no? Sería difícil pensar que tuvieran una diferencia tan grande. Hay otro detalle acá, que es que, a ver, acá lo que dice es que EasyJet usaba forwards, ¿no? Y Lufthansa usaba opciones, ¿no? O estrategias con opciones. Entonces ahí hay una diferencia en el instrumento que usan. Y si darle alguna racionalidad a esa diferencia de precios en los instrumentos, como que no ajusta muy bien esto, ¿no? Porque uno diría, generalmente cuando cubres con opciones, cuando compras opciones, típicamente las vas a hacer out of the money o de repente deep out of the money. No es muy usual que las hagas at the money, porque resulta bien caro, ¿no? Especial en el mercado de petróleo, con la volatilidad que tiene, son carísimas las opciones, ¿no? Entonces, digamos, te pones un margen de tolerancia de lo que puedes aguantar la subida del precio y lo pones ahí. Sin embargo, acá, Lufthansa tiene más bajo ese precio, ¿no? Sería raro pensar que los compró las opciones in the money, no lo creo. Entonces, por ahí que tiene que ver un poco más con tiene que ver un poco con el timing. Podría tener que ver, es que bueno, acá están diciendo que su consumo el 2020 89, no sé si eso será promedio ponderado, promedio simple, no necesariamente cubrieron con los mismos volúmenes por cada mes, ¿no? Pudieron tener volúmenes más altos para ciertos meses que otros, qué sé yo, por ahí me imagino que pueden haber diferencias, ¿no? Y después hablan de ya el mark to market de los derivados, y acá lo que ven es que ya no ponen a todas las aerolíneas, sino ponen solamente a las que usan forwards, ¿no? Las que usan opciones, no tienen un mark to market, o sea, la opción, o no van a tener un mark to market en contra, simplemente van a ir o incrementando el valor, esas opciones van a ir incrementando el valor, o van a estar en cero, ¿no? Con lo cual simplemente perdiste la prima que invertiste en la opción. Y acá también les lanzo una pregunta. Entonces, tienes a IAG con 3.2 billions de mark to market negativo, Ryanair con 1.5, EasyJet con 1.3, o sea, son montos enormes. Entonces, a ver, primera pregunta. Estos montos, ¿cuándo se genera el impacto de este mark to market en las empresas, en los resultados de las empresas? ¿Se están generando ahora? ¿Se van a generar después? ¿Dónde se materializan? ¿Dónde y cuándo? ¿Alguna idea? Ok, lo que les estoy diciendo es, acá dice que el mark to market de los derivados que tienen, de las coberturas que tienen,
son los que están ahí. 3.2 billones, 1.5 billones. Eso quiere decir que el valor de esos en este momento, el valor de mercado son esos montos en contra de las empresas. Mi pregunta es, ¿cómo les está impactando esos montos? ¿Están teniendo que registrar una pérdida en sus resultados de 3.2 billones ahora? ¿La van a registrar en el tiempo, durante los meses hasta que venzan los contratos? ¿Qué tipo de tratamiento creen que está teniendo esas pérdidas? Sí, sí, pero depende, a ver, depende, siempre lo tienes que registrar, ¿no? Pero recuerdan que hablamos de la diferencia entre registrarlo de mark to market o, como dice Sebastián, con hedge accounting, ¿no? La diferencia es que si lo haces hedge accounting, como típicamente se hace, ese mark to market no lo mandas a resultados, o sea, no le pega a tu línea final de P&L, sino lo mandas a una cuenta de Other Comprehensive Incomes en equity, de OCI, y entonces no te genera esa volatilidad. Pero acá está un poco tricky la pregunta. El truco de la pregunta es que, no sé si se acuerdan que para que tengas el tratamiento de hedge accounting, tenías que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Y una de las cuales es que tu instrumento esté siendo efectivo en cubrir el subyacente que dijiste que estabas cubriendo. En este caso, el subyacente que dijeron, obviamente, que estaban cubriendo es el consumo de combustible. Sin embargo, si tienes a la mitad o más de la mitad de tu flota parada en tierra, no estás consumiendo combustible, ¿no? Entonces la efectividad de esa cobertura se pierde. Que es lo que decíamos, ¿no? Se rompe esa relación entre cobertura y subyacente. Con lo cual, no solamente es que efectivamente ya tienes un buen pedazo de cobertura que no te sirve para nada, sino que además tiene un impacto en el tratamiento contable. Lo que te va a decir la regulación es, no, como esto no es efectivo, entonces ahora sí, esto acaba siendo un instrumento especulativo, o una buena parte de esto es un instrumento especulativo, y por lo tanto tienes que registrar las variaciones en los resultados. Y entonces, si ese es el caso, ahí sí se tienen que soplar esos montos, o una buena parte de esos montos, en resultados, ¿no? Lo cual, imagínense, les mata los resultados del trimestre, del año, o conforme con el momento en que lo vayan reconociendo. Entonces, este es un buen caso para ver qué tan duro puede ser ese impacto y qué importante es que tus coberturas se mantengan alineadas al volumen, ¿no? Por otro lado, lo que hemos dicho y volvemos a decir es que justamente donde hay estas posibilidades de que los volúmenes no sean los que anticipaste, es donde las opciones pueden ser más beneficiosas, ¿no? O menos perjudiciales. Y bueno, este es el caso de Lufthansa, por ejemplo, que no está en esta lista porque sus coberturas eran a través de opciones, ¿no? Ahora, la otra pregunta es ¿qué tan material son estas pérdidas para esas empresas? ¿Sabemos? ¿Lo podemos saber? ¿Qué tan materiales son? Materiales en el sentido de que para el tamaño de la empresa, ¿no? De los ingresos de la empresa, el tamaño de balance que tienen, ¿qué tan grandes son estos montos que están acá? ¿Cómo?
¿Qué harías? ¿Qué harías, Andrés? De acuerdo, o sea, las fuentes son los estados financieros. Realmente lo que tendrías que ver es los revenues, ¿no? O el EBITDA, y comparar esto con el EBITDA y más o menos te das cuenta qué tan grandes son, ¿no? Ahora, si es que ves esto de acá, ¿no? Y dices que IAG tiene el 90% de, de sus costos cubiertos, ya de arranque sabes que ya hay una relación entre los costos son más importantes, los costos son importantes en una aerolínea, ya habíamos dicho, ¿no? Que son relevantes dentro de la estructura de costos. Por lo tanto, si cubriste 90% de este costo de acá que es relevante y tienes un resultado adverso tan duro, seguramente sí va a ser material, ¿no? Entonces ahí tienes una forma de inferirlo. Y sí, como dice Andrés, podrías ver qué pasó antes bajo otros movimientos que no necesariamente son tan grandes, pero por ahí haces la extrapolación. Ok, entonces simplemente quería tomar este caso chiquito para recoger esos conceptos de los cuales ya habíamos hablado, tomar esta idea de la importancia de los volúmenes, el impacto que tienes cuando tienes forwards versus cuando tienes opciones, la relevancia de las opciones como instrumento ante la incertidumbre de volúmenes y la importancia de el accounting que tienen las transacciones con relación a el impacto que tienen en tus resultados. ¿Ok? Entonces, gracias Diana por compartir este artículo. Ahí a propósito, dos casos así exitosos son Diana y Carlos Estrada, que están teniendo están generando mucho valor al salón con su engagement y bajo la ruta de añadir valor a las discusiones de la clase con artículos y sus impresiones sobre artículos que encuentran, que son actuales, que tienen una relación bien clara con lo que estamos viendo en la clase, ¿no? Entonces yo les había dicho, el engagement se puede reflejar de varias formas. Yo sé que no todo el mundo tiene las ganas, la facilidad o lo que quieran para hablar en el salón. Así que por eso que les doy un montón de caminos para que puedan mostrar el engagement que tienen en el curso. Entonces Carlos y Diana lo están haciendo súper bien a través de estos artículos y también hemos tenido participación cuando tienen algo que decir y tienen ganas de hablar. Pero mi punto es, hay varias formas de mejorar el engagement. Ya estamos yéndonos hacia las últimas semanas, pero todavía hay espacio para mejorarlo. Así que bueno, ténganlo en consideración aquellos que quieren levantar todavía más nota de engagement. Luego quería ver con ustedes, quería asegurarme de que estemos haciendo algo productivo en este curso. Y entonces quería hacer como una recopilación de lo que hemos visto hasta ahora y tratar de ver si realmente, o sea, tratar de que todos reflexionen si realmente están recogiendo lo que deberían estar recogiendo del curso. Uno, para que el curso les genere valor.
en la vida, en la carrera, qué sé yo. Y dos, ya más puntualmente en relación a las evaluaciones, ¿no? Porque se nos viene una seguidilla de evaluaciones, así que me interesa que todos estén alineados en lo que hemos visto, en lo que queremos entender de este curso y se preparen para las evaluaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos visto? Además de hablar tan recurrentemente de la pandemia y además de concursos de pronunciación sensual de palabras alemanas, hemos visto otras cosas. Y entonces acá pongo algunas de las principales, estoy poniendo acá un resumen de los casos, ¿ok? Mitomo, ¿se acuerdan de que vimos un mitomo? ¿Qué cosa recogimos de su mitomo? ¿Qué cosa quisiera yo que hayan ustedes recogido de su mitomo? ¿No? Este es un caso introductorio, un caso sencillo. Ahí lo que nos interesaba es recoger la relevancia de ser abierto y claro al vender algún tipo de cobertura. Y también ahí revisamos cómo era el efecto del mark to market cuando hacías un unwind, ¿no? Una cancelación de una transacción, cómo impactaba si la hacías antes, si la hacías después. Hicimos algunos cálculos para tratar de digerir un poco mejor este concepto de unwindear algo. Luego hablamos de Walmart. En Walmart buscamos entender la importancia particular que tiene la gestión de riesgos de una empresa que tiene márgenes pequeños. Pero por otro lado también recogimos esta idea de que risk management no necesariamente implica cubrir, hedgear, ¿no? Management es gestionar y uno puede gestionar en diferentes formas, en diferentes direcciones. Lo importante es que tengas un buen entendimiento de las fuentes del riesgo que estás gestionando, ¿no? Hablamos de covenants en Walmart, hablamos de hedge accounting, el recognition de P&L, que también lo conversamos hace un ratito. Hablamos del rol de los inversionistas en una empresa pública para hacer challenge, cuestionar las decisiones que se toman en términos de cobertura, que es una buena práctica, puede ser un poco pesado en algunos casos, pero es un control que no está de más tener. En Porsche hablamos, vimos un caso de una empresa que tenía un approach al hedging extremo, en el sentido de que buscaba cubrir todos los riesgos, y decíamos que eso es válido, ¿no? No está mal, cada uno puede tener su forma de abordar el riesgo, y una vez más, lo importante es que entiendas la fuente del riesgo, la dimensión del riesgo, etc. El approach del CFO era you cannot win the market, y es válido. La realidad es que es usualmente válido, ¿no? Que la capacidad que pueda tener una empresa para ganarle, no sé si para ganarle o para anticiparse al mercado o para aprovechar algo que el mercado no sabe, es muy limitada. Y bueno, veíamos que efectivamente ganancias grandes no necesariamente implican especulación, ¿no? Y vimos también el concepto del hedge natural, ¿no? Y como el hedge natural, por definición, si somos muy puristas, natural es natural porque nació naturalmente, pero también lo puedes crear de alguna manera, ¿no? Y depende de qué tan grande sea la posición que estás buscando cubrir, es más fácil desarrollar ese hedge natural, ¿no? En el caso de la competencia de Porsche, de Daimler y BMW, me parece, lo que hicieron fue construir unas plantas en Estados Unidos, que era una inversión mayor, pero bueno, por el tamaño de la empresa, por el tamaño del mercado que tenían en Estados Unidos, era lo que aparentemente hacía sentido. Hablamos en AIFS sobre esta
ese concepto de volumen versus movimiento de mercado, ¿no? Incluso encontramos esta matriz que nos ayudaba a evaluar cuáles eran los instrumentos, cuáles eran los riesgos que se nos abrían por esos cambios entre volumen y movimiento de mercado, y cuáles eran los instrumentos idóneos para afrontar cada una de las posibilidades que había, ¿no? Hablamos de la complicación de transferir costos al precio, y cómo eso generaba o sea, magnificaba el riesgo, ¿no? En casos en que tenías un compromiso muy firme sobre tus precios, ¿no? Por lo tanto, no tenías capacidad de alterarlos por un periodo largo. Ahí es donde hablamos mucho de las opciones como un instrumento apropiado para incertidumbre sobre volumen. Y este también fue un buen ejemplo de cómo una empresa tiene un proceso de análisis de riesgo y evaluación continua muy ordenado y muy disciplinado, ¿no? Eso era bien rescatable sobre AIFS. En Air Canada hablamos de la importancia del hedging cuando el costo es un elemento material dentro de la estructura de costo y además es altamente volátil. Vimos esta matriz de los diferentes tipos de riesgo en base a la frecuencia y el impacto, y hablamos también de riesgos geopolíticos y hablamos de el Political Risk Insurance, en qué casos, qué tipos de cobertura habían y a qué tipo de casos podían ser aplicables. Y ahí finalmente vimos MG, ¿no? Y acá digamos, lo que rescatamos del caso fue los riesgos de cubrir exposiciones de plazos largos con instrumentos de corto plazo. Hablamos también de que la implementación de algún tipo de estrategia basada en comportamientos históricos es riesgosa en la medida en que la historia no necesariamente se repite. Hablamos del concepto de Funding Risk Management, que proviene de el riesgo de que por el tipo de transacción que tengas, el tipo de colateral que te requiere esa transacción, puedes entrar en un problema de liquidez, más allá de que tu cobertura esté funcionando bien o no. Y hablamos de reglas contables y cómo era importante tenerlas claras, y eso lo seguimos repitiendo en términos de cómo te va a impactar los resultados, ¿no? Y después tuvimos varios side topics, le pongo, ¿no? Y conversamos vimos una SEM, y en una SEM, digamos, lo que era coger un balance y tratar de entender la lógica de las gestiones que se han hecho con ciertas coberturas, ¿no? Vamos a tratar de cuadrar los números dentro de un balance. Hablamos del gobierno de Perú, que emitió este bono, ¿no? Y las consideraciones de gestión de riesgo alrededor de esa emisión. Hablamos del mercado de petróleo y tratamos de ver el proceso de riesgo poniéndonos en diferentes situaciones como productores, consumidores e inversionistas. Hablamos de cat bonds y después hemos visto varios artículos, ¿no? Ahora, entonces, a ver, con eso esperaría que concuerden conmigo en que hemos visto al menos varias cosas, que hay varios conceptos, ideas que son recurrentes y que son importantes que las cojan, ¿no? Y ahora, para fines ya propios de evaluaciones, quería aprovechar este review para reforzarles algunas ideas. La principal es lo importante de que sean rigurosos en los análisis que hagan cuando, lo voy a llamar evaluación, porque tiene que ver con nuestras evaluaciones, pero obviamente lo estoy hablando abiertamente, lo estoy hablando cuando tengan que hacer algún trabajo, algún encargo, lo que fuera, o en su práctica, o cuando estén trabajando, la rigurosidad analítica hace toda la diferencia. Entonces, y no siempre lo
lo tienen claro. O sea, muchas veces veo respuestas que pueden ser muy pobres, muy ligeras. Y en un uso como este, puntualmente, lo que yo espero es que estemos en capacidad de profundizar mucho en el análisis de lo que sea que estemos viendo, ¿no? Cualquiera sea la situación que estemos analizando. Acuérdense que he tratado de resolver siempre estas preguntas abiertas que les he hecho o en el examen o en las actividades que hicimos hacia comienzos de ciclo. Ahí hay una muestra muy por encima, pero una muestra más o menos de qué proceso de pensamiento me interesa que tengan. Y ahí, la clase pasada me quedé pensando cuando hicimos ¿recuerdan en la presentación sobre los scooters que pedí que trabajáramos esta matriz de frecuencia y severidad y lanzáramos entre todos ideas? De ahí me quedé pensando y me pareció que ese era un buen ejemplo para mostrarles mis expectativas en relación a cómo deberían resolver unas preguntas, ¿no? Entonces lo que me pongo es, imagínense la situación en la que me pongo es, imagínense un examen donde tienen esa pregunta. No es que sea la única pregunta, ¿no? Identifica los riesgos que tiene el negocio de scooter en función a la severidad, la frecuencia, qué sé yo. Entonces, la respuesta fácil sería describirme la matriz como lo hemos visto en la teoría, ¿no? Con lo que nos dice la teoría de esta matriz. En este cuadrante están los riesgos de mercado, en este están los operacionales, etc. Eso tendría un 12 ahora porque estamos en la pandemia, pero si no estuviéramos en la pandemia estaría jalado, ¿ok? Entonces si alguien pusiera eso le pondría un 12 ahora, pero que le quede claro que si no estaría jalado. Ahora, podemos hacer algo más parecido a lo que traté de exprimir la semana pasada en la clase, ¿no? Y ser más abiertos de cabeza, entender un poquito más, abrir un poco más la mente y señalar ya otras categorías de riesgo, ¿no? Hablamos de los robos, las demandas, riesgo legal, regulatorio, FX, fallas en los vehículos, accidentes de tránsito. Ahí, una vez más, en esta coyuntura de pandemia tendrían 15, si no tendrían 12 o 13. Que no está mal, pero realmente lo que espía es rigurosidad analítica, ¿no? Entonces, me gustaría ver lo que estaba en el anterior slide, pero además que abran más y más, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, acá el riesgo regulatorio es sumamente relevante, ¿no? Y entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Profundizar un poco más, o sea, de qué tipo es cómo es el riesgo regulatorio. Yo podría considerar que el riesgo regulatorio puede ser municipal, a nivel municipal y a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, a nivel municipal, ¿con qué tiene que ver? Con la cantidad de vías que puedan haber o no haber o quitar para que patines, para que vayas en tu scooter. Puede tener que ver con los lugares de parqueo, que estén autorizados o que de pronto te bloqueen los lugares de parqueo. Puede tener con iniciativas tipo pico y placa, que fomentan el uso de otros medios de transporte. Y a nivel de gobierno ya otro tipo de leyes, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, con impuestos, cómo te pueden afectar los impuestos, leyes que tengan que ver con el mercado automotor, que promuevan más compra de carros o menos compra de carros, más ingresos de vehículos o menos ingresos de vehículos, ¿no? Ahora, por otro lado, el riesgo regulatorio lo podemos dividir en una etapa inicial, cuando recién está empezando la empresa, o que ahí van a haber muchos más temas más frecuentes porque el mercado, los reguladores están digiriendo ese nuevo mercado. Pero una vez que ya el mercado está activo, la frecuencia probablemente se reduzca. Sin embargo, siempre los cambios regulatorios pueden ser de un impacto relativamente alto, ¿no? Podríamos hablar de vandalismo también.
En el clima, especificar más que de repente cuáles son los escenarios del clima, lluvia o que haga mucho frío tal vez, ¿no? Pero esto creo que sí lo dijimos, ¿no? Va a depender del país en el que esté operando esa empresa, ¿no? En términos de temas operativos, por ejemplo, los medios de pago, ¿no? O sea, que haya la disponibilidad de los medios de pago a través de tu app, no sé, o una tarjeta o lo que fuera, ¿no? Un problema operativo importante son los más con la aplicación, ¿no? Que no me abre la aplicación, que se me cuelga, etc. Entonces, les quería mostrar una forma de resolver una pregunta muy sencilla, pero que realmente la puedes responder de una forma muy ligera o una forma bastante más construida y con más, donde se note que había un proceso de pensamiento más profundo, ¿no? Y eso es lo que genera que haya, que la puntuación sea más alta. Entonces tengan esto en consideración, porque así es como espero que respondan las preguntas de los exámenes, ¿no? Más allá que sea una pregunta similar a esta, pero abstraigan esta idea y aplíquenla para las siguientes evaluaciones. Bueno, y ya para acabar con este review de mitad de ciclo, me ponía a pensar también, a ver, qué cosas están funcionando y qué cosas no tanto. ¿Qué cosas están funcionando? Yo creo que la virtualidad está funcionando bastante bien, ¿no? Pensaría que todos están relativamente contentos con la dinámica de las clases, con la calidad de Blackboard como plataforma para dar las clases, y con las herramientas que nos provee Blackboard para tener un buen contenido de clases y evaluaciones, etcétera, ¿no? Yo personalmente estoy súper contento con eso. Espero que ustedes también. Espero que si hay algo que no estuviera bien, una vez más, también les doy, siempre trato de dar la mayor cantidad de caminos posibles, ¿no? Uno son las encuestas, dos son a través de nuestra red Magali, y tres, obviamente contándomelo a mí mismo, ¿no? O por chat o por privado, pero ahí estoy siempre para que me digan lo que quieran decirme. Creo que la participación de clase también me gusta, creo que hay buena interacción con todo. La puntualidad me parece razonable, ¿no? Yo creo que a las 7:30 tenemos al 70% de la clase, algo así. Entonces, y a las 7:35 ya tenemos a todos, casi. Así que eso también me parece que está andando bien. ¿Qué cosa no está funcionando tan bien tal vez? Siento que los case studies, no todos los preparan tanto. Mi feeling es que el 50% de la clase no lo lee, el 30% de la clase lo lee rapidito, y el 20% de repente lo lee un poco mejor. Y siempre va a haber una buena parte de la clase que no lo lea, pues. O sea, eso tampoco puedo pretender que lo lean todos, ni tampoco me voy a poner a tomarles la lección, ni tampoco me gusta tanto el llamar en frío, pero me gustaría que lea un poco más. Así que bueno, si con ese pedido logro que ese 50% que no le pase a 30, me doy por satisfecho. La preparación de los artículos, todavía siento que no estamos ahí. Los artículos, lo que me interesaría es que generen un poco más de diálogo, que se complementen más con información complementaria, valga la redundancia. Pero están bastante bien, o sea, sí noto el esfuerzo de todos preparando los artículos. Y agradezco que no esté yendo a la casa de su compañera, pero igual me quedan las dudas en algunos casos de si
de si van o no van. Y finalmente, bueno, la preparación para los exámenes, realmente para las evaluaciones solo tengo una muestra de evaluaciones, ¿no? Que es el parcial, que sí les dije que no estaba contento con el parcial, que había mucha debilidad en varias formas de abordar preguntas. Por eso también es que ahorita les mostré este ejemplo de pregunta. Por eso es que también me tomé la molestia de generar esa guía, esas notas de respuestas al examen, que no lo he hecho antes, pero lo quise hacer ahora. Entonces, al final del día lo que estoy tratando de decirles es, hemos seguido una secuencia de ideas, de temas. Hay varias cosas que hemos ido rescatando que tienen que identificarlas. Y además, creo que les he estado dando las herramientas o los recursos para que sepan cómo abordar una evaluación. ¿Okay? Entonces, lo que les pido es úsenlas porque están ahí, además de que tienen clases grabadas, o sea, y más disponibilidad de información información muy específica para fines de evaluación, si quieren, no podrían tener. Entonces, traten de sacarle provecho a eso. Y a ver, vamos a ver, ¿de qué me están hablando acá? ¿Cómo va a ser la PC? O sea, si creo que era sin Excel. Sí, va a ser sin Excel. Va a ser sin Excel, pero va a ser sin Excel porque, a ver, va a ser más numérica, o sea, sí va a necesitar ciertos cálculos, pero vamos a tratar de ponerlo, de componer la parte numérica de forma tal que no sea necesario usar un Excel, ¿no? Entonces, digamos que los cálculos se pueden hacer relativamente con sencillez en la cabeza. O por último, bueno, si quieres usar la calculadora o si quieres usar el Excel, pues al final, el punto es que no es mandatorio crear un modelito en Excel ni nada de eso. Eso, no sé si se entiende, pero no va a haber que tener que elaborar en Excel. ¿Alguna pregunta sobre todo sobre mi monólogo? Listo. Bueno, qué bien. Ya saben, si necesitan algo, si tienen duda de algo, quieren complementar algo o revisar algo adicional, tienen un montón de canales para hacerlo. Y ya creo que con esta charlita suficiente por la noche. Así que lo de Enron, veámoslo el sábado, porfa. El jueves les recomiendo que aprovechen la dirigida para resolver dudas y asegurarse de entender bien lo que vayan a desarrollar en esa dirigida. Después de eso, no, después de eso creo que ya estamos bien por ahora. Ahí está el link para la encuesta y ya nos vemos el sábado. Y gracias por no burlarse de mi corte. Aunque igual los iba a jalar si se burlaban de mi corte, o sea que tendrían que ser bien tontos para burlarse. Ok, ya nos vemos. Chao.